Buen día a todos, qué gusto verles. Buen día allá en la parte de afuera, que el Señor les bendiga. Buen día a los que están conectados por Facebook. Vamos a la palabra, vamos a continuar con esta serie Defensores de la Verdad. Yo creo que le quedan algunas cuantas enseñanzas. He estado orando qué tema, qué hablar, y por ahí he estado meditando en que quizás empecemos una serie sobre las parábolas, porque las parábolas hablan de diversos temas, verlas, explicarlas, hablan de los últimos tiempos, hablan de santidad, hablan de entrega, de obediencia. Entonces, bueno, mientras eso llega, vamos a la segunda y última parte del tema, la iglesia y la posmodernidad, o la iglesia en medio de un mundo posmoderno, una sociedad posmoderna. Miren, de la posmodernidad podríamos hacer una serie completa. El tema es bastante amplio, pero la intención dentro de esta serie es que todos tengamos presentes que el mundo que vivimos, el mundo posmoderno, es un mundo cada vez más apartado de Dios. Un mundo en el que cada vez más la iglesia está inmersa en el mundo, y entonces es un serio peligro a la verdad, y nosotros somos defensores de la verdad, así es que tenemos que tener presentes estos temas para presentar defensa, para hablar el evangelio. Es importante que como iglesia lo conozcamos, sepamos, estemos firmes en la palabra, orando. Vivimos tiempos realmente históricos, porque Cristo viene pronto y se está desatando de una manera vertiginosa la serie de señales de las que Cristo hablaba, la persecución. El mundo está directamente en contra de la verdad, y vamos a ver cada vez más oposición, pero tenemos que estar firmes en la palabra, predicándola, defendiéndola, viviéndola. Decíamos hace 8 días una definición de un diccionario de la posmodernidad, que fue un movimiento cultural, artístico, social, donde predominaba el individualismo, la falta de compromiso social, una crítica al racionalismo. Pero decíamos que este término, insisto, es técnico el término, pero se extendió a la sociedad misma, donde predomina el pensamiento individualista, donde predomina el que importa soy yo y los demás no importa, sé feliz tú y los demás pues que hagan lo que quieran. Es una forma de vida y de pensamiento que no le importan las reglas, que se basa más en las experiencias que en los hechos, donde la verdad es relativa, nada es bueno ni malo en sí mismo, cada quien tiene su verdad, y nosotros sabemos que la Biblia es la verdad absoluta. Ahí esto es incuestionable, y en esa verdad debemos mantenernos firmes e intolerantes, en el sentido de que alguien diga, bueno, eso dice la Biblia, pero quizás en ese sentido es intolerante, porque la verdad es absoluta, no cambia, no hay matices, lo que la Biblia dice es y punto. Lo crea o no la gente, lo cuestione o no la gente, necesitamos por eso mantenernos en la verdad. Deberíamos orar como el salmista en el Salmo 86, en el versículo 11, cuando decía, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa debiera ser nuestra oración. Enséñame tu camino, caminar por el camino que Dios quiere, caminar en su verdad, afirmados nuestros corazones en Dios y en su palabra. Entonces, la filosofía del mundo posmodernista, del mundo apartado, cada vez más apartado de Dios, es pues individualista, egoísta, haz lo que te sienta mejor. La gente te va a decir, si eso te hace sentir bien, hazlo. Si tú eres hombre y te sientes mujer, está bien, hazlo. Si tú eres hombre y te quieres casar con un hombre, hazlo mientras no le hagas mal a nadie. Tú eres el importante. Y es una filosofía individualista, personalísima,
cuando la Biblia dice en 1 Corintios 13:5 que el amor no busca lo suyo. O sea, es contraria a la palabra de Dios, porque esta forma de vida y de pensamiento es contraria a la Biblia, contraria al cristianismo, contraria a la palabra de Dios. Es un pensamiento hedonista que busca el placer, que busca lograr sus objetivos personales, no reconoce verdades absolutas. Esa es la sociedad que vivimos, que está como Génesis 6:5. Leíamos que dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así estamos rodeados de esta forma de vida y de pensamiento, que no nos sorprenda, más bien mantengámonos firmes, predicando y defendiendo la verdad. Es como dice Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es el pensamiento posmodernista que domina a la gran mayoría de la humanidad. Haz lo que bien te parezca. Si eso te parece bien, hazlo. Si a ti te parece bien una cosa, está bien. Si a ti te parece otra, y en un tema puedes ver 5, 10, 20 opiniones de personas que creen que está bien, que creen que está mal, pero tenemos que recurrir a la verdad, a la palabra de Dios, porque hoy es haz lo que quieras, haz lo que te haga sentir bien. Y el problema es que ese mismo pensamiento se ha infiltrado en la iglesia, que tratan de predicar muchos para tener contenta a la gente. Dios quiere cumplir tus sueños, Dios quiere prosperarte, reduciendo prosperidad a lo material, Dios quiere cumplir tus anhelos. O sea, les dicen lo que quieren oír. El pensamiento individualista: Dios quiere que prosperes, Dios quiere que tengas éxito, reduciéndolo a los éxitos y a los pensamientos del mundo, cuando lo que Dios quiere, Romanos 8:29, es formar a su Hijo en nosotros, hacer de nosotros una copia, dice la palabra de Dios, que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Entonces, vemos por eso hoy a la iglesia adaptando su liturgia, sus cultos, sus enseñanzas, su forma de llevar la iglesia a las modas de este tiempo. La iglesia adaptándose al mundo. Cuando veíamos hace 8 días Romanos 12:2, que justamente lo que no debemos hacer es conformarnos a este siglo. La palabra conformar, ya la hemos explicado, es amoldarnos. No se amolden a este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O como dice la Reina Valera, la RBC, que dijimos que es contemporánea: y no adopten las costumbres de este mundo. Y no vemos iglesias que han adoptado las costumbres de este mundo. Dice: no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y la iglesia se está adaptando, está adoptando las formas del mundo cada vez más. Ves iglesias que parecen verdaderos shows, espectáculos, menos Biblia, más filosofía humanista, más del mundo. Es el pensamiento y la forma de vida posmodernista que ha absorbido a gran parte de la iglesia, porque está liderada por personas que no son verdaderos cristianos, pero crecen, abundan, se llenan, cada vez atraen más gente, porque les dicen lo que quieren oír, porque quieren satisfacer el oído de sus oyentes. La iglesia ha caído seducida por este pensamiento posmoderno, y debemos tener claro que la forma de vida y de pensamiento es contraria a la forma de vida y de pensamiento de la Biblia. La forma de vida y de pensamiento de este mundo, que predomina este mundo, es contrario a la forma de pensamiento que habla la Biblia, del que el cristiano vive. Así de claro. Por eso necesitamos, como lo hemos insistido en 1 Pedro 3:15, de verdad estar preparados,
para presentar defensa, pero de verdad leer, meditar, dar respuestas bíblicas, no opiniones. Decir lo que la Biblia dice, aunque el otro se burle, aunque el otro te diga retrógrada, aunque el otro diga que no tienes razón, tú estás citando la palabra de Dios, que es poder, que es verdad, que es lo que Dios dice. Aquí está la respuesta en la palabra de Dios, en la palabra de verdad, y la respuesta es Cristo, y la respuesta es fe en Jesucristo y arrepentimiento de pecados, y eso que tenemos que seguir predicándolo. No cambia el mensaje del evangelio según las épocas. El mensaje del evangelio es el mismo siempre, solo que este mundo es cada vez más anti-Dios, anticristiano, anti-Biblia, cada vez más apartado de Dios. Hace 4 años, un pequeño país en Europa, Islandia, salió no recuerdo si es presidente, primer ministro. El asunto es que salieron a informar que por primera vez en el 2016 declararon que toda la generación de jóvenes de 25 años o menos era claramente atea. Habían desterrado a Dios de Islandia en la nueva generación. Es un pequeño país de alrededor de 400,000 habitantes, pero esa es una tragedia espiritual. Está sucediendo frente a nuestros ojos, porque ese es el propósito de Satanás: dividir, matar, destruir, apartar de la verdad. Hablábamos hace unas semanas de la apostasía, apartar de la verdad, y por eso lo que domina en este mundo es el pensamiento satánico. El mundo entero, dice 1 Juan 5:19, escuchen, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. No una parte, no una pequeña parte, el mundo entero. ¿Qué significa? Que el sistema de vida y de pensamiento predominante en este mundo está bajo el maligno. Por eso vemos lo que vemos, por eso estamos escuchando lo que estamos escuchando. Cada vez la gran mayoría de la gente más anti Dios, anti Biblia. Si tú hablas lo que dice la Biblia, si tú hablas en contra de la forma de vida, de pecado del mundo, te van a tachar de retrógrada, de ridículo, porque el mundo entero está bajo el maligno y nosotros no somos de este mundo. Jesucristo lo dijo, no son del mundo. Por eso el cristiano se le va a ver raro, ridículo, se va a burlar, se le va a perseguir, se le va a molestar. ¿Por qué? Porque pensamos conforme la palabra de Dios, porque el mundo entero, esta es una verdad muy clara, el mundo entero está bajo el maligno, dominado por la forma de vida y pensamiento del maligno, de Satanás, así de claro. Y este pensamiento posmodernista pues no es otra cosa sino justamente que el mundo entero está bajo el maligno, y cada vez vamos a ver más enseñanzas anti Dios, anti Biblia. Hoy en las escuelas, los programas de estudios, por ejemplo en México, ya cada vez más sacaron a Dios de los libros, ya sacaron temas, están tocando temas de ideología de género, de homosexualidad, que eso es normal, las familias de 2 papás es lo normal. Les están metiendo todo ese pensamiento, toda esa forma de vida posmodernista a nuestros niños. Los aguas, papás, tenemos que pedir sabiduría. ¿Qué hacemos con la educación de nuestros niños? Cada quien es responsable delante de Dios cómo va a educar a sus hijos y qué va a permitir que se les eduque en las escuelas. Es una gran responsabilidad que tenemos los padres. Entonces, todo esto nos hace ver que cada vez la persecución será más aguerrida, más agresiva al cristiano. Dejémonos, las burlas es lo de menos, que te rechacen, que no te hablen en la familia. Bueno, eso ya es, no, vendrán cada vez, será peor, porque las propias leyes de los países van a aislar cada vez más a los cristianos, de tal manera que expresar su forma de pensamiento puede ser un delito. Ya es un delito en muchos países. Expresar pensamientos y principios bíblicos, expresarlos, es un delito en muchos países. Es tremendo lo que está pasando, y cada vez será más notable que hablar lo que Dios dice te pondrá en contra de la gente.
El otro día estaba platicando con unos conocidos, me tienen un cierto respeto por una circunstancia, pero empezamos a hablar de la homosexualidad y en pocos minutos eran todos contra mí. Yo no di mi opinión, yo simplemente dije lo que la Biblia dice. Y de varios que había ahí, todos contra mí. ¿Por qué? Porque expresar lo que la Biblia dice va en contra de la forma de vida y pensamiento de la gran mayoría. Ni siquiera hubo alguien que, bueno, tienes un poco de razón. No, es que no es tener razón yo o no, es la verdad, es lo que la Biblia dice. Me estoy explicando, eso es lo que va a suceder. Por eso, ante esas situaciones, vuelvo a repetir, 1 Pedro 3:15, hay que estar preparados. Tratar de no enojarse, ¿no? Porque de repente empiezan a decir cada barbaridad que dan ganas. Es que no entiende, pero da respuestas bíblicas. La Biblia es poder. Tú dices lo que la Biblia dice y aunque en ese momento haya una reacción, la Biblia es cortante, penetrante, ahorita lo vamos a comentar, pero necesitamos estar preparados porque la Biblia sigue siendo poder de Dios para salvación. Y aunque esa persona se burle, probablemente en un futuro rinda su vida a Cristo por el poder de la palabra de Dios. Qué bueno que el poder lo tiene la palabra de Dios, qué bueno que el que convence de pecados es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros nos toca citar la palabra de Dios en medio de este mundo que, insisto, cada vez más iglesias, líderes, pastores están abrazando esta forma de vida mundana, posmodernista, libertina. Es impresionante. Y si ustedes ven las iglesias más crecientes, los líderes más famosos que atraen más gente, pues son los que viven como el mundo. El otro día me decía una persona, no, pero sí, mira, ya se están convirtiendo muchos famosos, y mencionaba varios, ¿no? Y ya sabemos que si Yuri, que por allá. Y entonces de repente me estaba acordando esta semana, por una nota que leí, que me hablaba, es que mira, hay un artista, un cantante de apellido Montaner, dice, hasta habla de Dios en los programas de televisión. Yo nunca le he oído hablar algo verdaderamente bíblico y claro de la palabra de Dios. Por ahí mencionan, Dios me ama, Dios me salvó, y hasta ahí. Pero fíjense, esos son los referentes para muchos jóvenes de lo que es el cristianismo. Entonces es una familia que, por ejemplo, la nota que leía el otro día, es que él tiene una hija, Eva Luna, que canta, entre comillas, canciones cristianas y también canciones del mundo. Sucede que está embarazada y el esposo dijo a la prensa, o no sé si ya nació, pero dijo a la prensa, porque le preguntaron, ¿y qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice, no sé si va a ser hija, hijo o hije. Supuestamente son los cristianos que muchos jóvenes están siguiendo, ya inmersos en este mal llamado lenguaje inclusivo, que ahora tienes que decir, no, hija, hay países como en Argentina donde la legislación les pide, por ejemplo, a las concesiones de televisión que utilicen esos términos, hija, hijo, hije, compañeros, compañeras, compañeres. Bueno, en California la semana pasada salió una ley, fíjense de las barbaridades que están sucediendo, que las fabricantes de juguetes tienen prohibido decir que un juguete es para niño, niña, tienen que ser juguetes agenéricos, sin género, ¿ok? Todo esto muchas iglesias lo están adoptando. Entonces ahora van a decir pastore, ¿no? Ya llegó el pastore. No me digan ni pastor, ni, o sea, es cuando la Biblia dice, Génesis 1:17, que Dios creó ¿qué? Varón y hembra los creó. Que digan lo que digan, pero insisto, esto ya muchas iglesias, lo hemos explicado en otros momentos, que ya aquella iglesia en Estados Unidos, que ya en el registro le ponen hombre, mujer, o cuál era el otro, la otra opción, binario. Y binario es todo lo que no sea hombre y mujer. Y es impresionante, pero ese es el problema. ¿Perdón? Entonces, contender, miren,
Dice Judas 1:3 que debemos contender ardientemente por la fe. Y en estos tiempos, con mucha más razón, mis hermanos, nunca ha sido fácil defender el evangelio. Te echas encima enemigos, la familia, compañeros, etcétera. Pero hoy más que nunca estamos expuestos y estaremos expuestos, insisto, a veces o cada vez más a leyes que por expresar lo que Dios dice podemos estar cometiendo un delito en nuestra nación, de discriminación, etcétera, etcétera. Pero no callemos. ¿Recuerdan Hechos 18:9? No temamos, sino hablemos y no callemos. O como dice la Dios habla hoy, ahí mismo dice, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje de Dios y no calles. Sigamos anunciando el mensaje de la palabra de Dios. No callemos, hablemos la verdad. En medio de tanta presión tenemos que seguir hablando la verdad. Habrá alguien que, convencido por el Espíritu Santo de su pecado, que por el poder de la palabra de Dios caiga rendido a los pies de Cristo. Entonces no tenemos que callar, aunque cada vez sean más cristianos o pseudocristianos que callan, líderes, pastores que ya no hablan ciertos temas para ser políticamente correctos. Vean tantas entrevistas, hay tantos pastores y predicadores famosos que luego los entrevistan en televisión o los entrevistan un youtuber, y cuando les preguntan de temas como el aborto, como la homosexualidad, se van por la tangente. Yo he visto entrevistas a Jesús Adrián Romero y se va por unas respuestas teniendo claramente la Biblia, les avergüenza citarla. Marcos Witt varias veces lo han entrevistado. Entonces están negando a Cristo, pero nosotros hablemos la verdad. Recuerden que dice Mateo 10:33, que el que le niegue delante de los hombres, él también lo negará delante de su Padre que está en los cielos. Entonces, ahora ves, por eso en las iglesias un evangelismo muy light, iglesias pseudo cristianas o que se dicen cristianas, que dicen vamos a evangelizar. ¿Y qué le dicen a la gente? Dios te ama, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere prosperarte. ¿Y dónde está el mensaje claro del evangelio? Decirle arrepiéntete de tu pecado, de decirle, como dice 1 Corintios 6:9, que los injustos no heredarán el reino de Dios, que no se equivoquen, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una vez nos decía un pastor que llevaba este punto como tema y le dijeron los que lo invitaron, mire, no hay que hablar de estos temas porque podemos herir a las personas. ¿Qué tal que si hay un borracho y usted dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios? Entonces hay que darles algo que cure sus heridas. No, claro que vamos a hablarle lo que dice la palabra de Dios, acompañado con una clara exposición de que Cristo murió por sus pecados y que si se arrepienten y creen tendrán perdón de pecados y vida eterna. Que Él vino a morir en la cruz, pero sí tenemos que decirle a la gente de su pecado. Eso de que almas heridas y que tengamos cuidado, hay que predicar el evangelio que va a penetrar hasta lo más profundo de su corazón, y si se arrepienten van a nacer de nuevo, van a tener perdón de pecados y vida eterna, pero tenemos que exponerlos a la luz del evangelio. Fíjense, hay un pastor, se acaba de retirar de su iglesia, pero fíjense las barbaridades que dicen. Este pastor seguramente muchos lo conocen porque tuvo un libro muy famoso, tan famoso que lo vendían en Sanborns, en Costco, en todos lados. Se llamaba el libro Una vida con propósito. A lo mejor algunos los llevaban de devocional. Este pastor se llama Rick Warren. Fíjense lo que dijo no hace mucho. Si usted quiere promocionar la iglesia, ¿y dónde que no? Nosotros no promocionamos iglesia, predicamos a Cristo, amén. Pero dice, si usted quiere promocionar la iglesia a aquellos que no pertenecen a ellas, debe aprender
hablar y pensar como ellos. Órale. Es el pensamiento posmodernista. O sea, tengo que hablar y pensar como ellos. Para promocionar, ¿qué? Bueno, es que eso es lo que hacen. Promocionan sus denominaciones, promocionan sus ministerios, pero no predican a Cristo. No llevan el mensaje de la verdad, el mensaje del evangelio, que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que todos somos pecadores, que necesitan arrepentirse. Eso es lo que la gente necesita oír. ¿Qué tengo yo que adaptarme y pensar y hablar con ellos? Bueno, por eso la música que hay hoy en día. El otro día escuché una música de verdad, yo pensé que eran los Yonix, la Sonora Dinamita o no sé qué. Ya cuando le empiezas a oír, pues una letra más o menos que habla de Dios, pero parecía música de cabaret. ¿Qué hicieron? Hablar y pensar como ellos. Ese es el pensamiento posmodernista. Adáptate al mundo. Miren, ¿se acuerdan que un día Pablo exhortó duramente a Pedro? Pedro, que obviamente reconvino su camino, se arrepintió, y tenemos sendas cartas de edificación. Estamos estudiando la segunda parte, pero de pronto Pedro ahí estaba con los judíos y se hacía como los judíos, estaba con los gentiles, y llegó Pablo, dice Gálatas 2:11, que cuando Pedro vino a Antioquía, fíjense lo que dice Pablo: le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a gentiles a judaizar? Bueno, una actitud equivocada de Pedro. Insisto, si leemos sus cartas vemos que un Pedro que creció, que maduró, pero así vemos a líderes adaptándose al mundo, tratando de ayudarle al evangelio. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué funcionará para que la gente venga a Cristo? ¿Qué haremos? Pues ya la Biblia dice qué haremos, qué debemos hacer. Predicar el evangelio. No, pero ¿qué tenemos que hacer? Y ahí están la música, las formas de hablar, las formas de llevar los servicios, las reuniones en la iglesia, las formas, los pastores a veces con un lenguaje más mundano que bíblico. A veces, una vez me decía, es que tenemos que usar un lenguaje no tan religioso. Y yo creo que más bien lo que quieren es que usemos un lenguaje no tan bíblico. Porque tenemos que decir lo que la Biblia dice. Hay iglesias, lo hemos hablado, donde el pastor ya no le dicen pastor, para que la gente vaya con mayor confianza. No, es nuestro director. Y ya no se llaman hermanos, se llaman compañeros, compañeros, colegas. O sea, tratan de hacer toda una simulación para que no se oiga religioso. Lo que no quieren es que se oiga bíblico, pero necesitamos que se oiga la Biblia, que se predique la Biblia, que defendamos la palabra de Dios. Tenemos que ser bíblicos, y el pastor es pastor y los hermanos somos hermanos, porque dice la Biblia que somos miembros de la familia de Dios, a menos que no sean de la familia de Dios, por eso no se quieren llamar hermanos. Pero ahí andan pensando qué funciona para atraer a la gente, bajo ese pensamiento mundano, posmodernista. Decía un querido pastor, están más preocupados por la metodología que por la teología. Y lo que la iglesia necesita no es metodología, necesita ¿qué? Teología. ¿Qué es la teología? Pues hablar de Dios y de su palabra. Un pastor muy famoso de Guatemala decía, es que yo no les enseño doctrina. Bueno, hasta por lo menos honesto, ¿no? Honesto por lo menos, porque si no enseña doctrina pura, prosperidad bíblica. Dice, no, yo en la iglesia no enseño doctrina. ¿Cómo que no? La Biblia es doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza. Claro que damos enseñanza bíblica, ¿cómo que no enseño doctrina? Y entonces, como no enseñan doctrina, vemos a gente, o a cristianos, o a gente que cree que es cristiana, que como no reciben teología, no reciben palabra de Dios, pues están igual que la gente del mundo.
son mundanos, cristianos, pseudocristianos que los ves más preocupados ahorita porque ya volvieron los conciertos. Ya vieron que están abriendo los conciertos otra vez masivos en la Ciudad de México. Entonces vemos cristianos, pseudocristianos, viendo a ver si tienen boletos para el concierto de no sé quién, viendo a ver si ya salió la nueva serie. ¿Han escuchado? Esta semana tuve que leer porque me la platicaron mucho. No he visto ni un corto, quizá tuve que verlo antes de platicarles, pero leí una reseña. Hay una serie en Netflix que es la número 1 a nivel mundial. Número 1 a nivel mundial. El juego del calamar. Creo que así se llama, ¿sí? Bueno, leí yo, ¿sí? ¿Qué capítulo va? ¿Ok? No, fíjense, yo leí que se trata de un juego que a través, es una serie coreana, que a través de juegos infantiles, gente muy necesitada entran porque les van a dar un buen premio, pero perder en ese juego significa morir. Entonces son juegos infantiles de Corea, supongo, necesitaré ver por lo menos ya la reseña en video, pero ahí ves a la gente entreteniéndose con una serie donde la gente muere por tratar de lograr algo económico y comiendo palomitas mientras ves la maldad multiplicada en esa serie, y es la número 1 a nivel mundial. En México ocupa el número 1. Hay algunos países que ya bajó al 2, al 1. Es algo histórico. ¿Por qué están teniendo tanto éxito ese tipo de barbaridades? Porque dice Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿te imaginas comiendo palomitas mientras ves cómo se muere uno en un juego o asesinado o la maldad o las escenas que no son correctas delante de Dios de sexo, de violencia, y tú comiendo palomitas? ¿Qué no acaso es el amor que se ha enfriado? O sea, ya no hay amor, ni siquiera el amor fraternal. ¿Cómo me voy a gozar y comer palomitas viendo cómo la gente muere? Aunque sea una serie, aunque sea algo ficticio, que finalmente está sucediendo cosas peores en la vida real. Pero ahí está la palabra de Dios diciendo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí ves a mucha gente viendo y se saben más la serie y que va a haber segunda temporada. ¿Qué es eso? O sea, se ha enfriado el amor, siquiera el amor fraternal. Nosotros debemos de verdad aferrarnos a la palabra, amar la verdad. Dice Proverbios 3:3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en tu corazón. Tener la palabra de Dios en nuestro corazón cada día. Si verdaderamente estamos aferrados a la palabra, no podrías ni ver ni medio minuto ese programa. Porque además miren lo que dice Romanos 1:28. Fíjense, quiero que vean esto porque es muy importante lo que dice aquí. Y tiene que ver con esto, con cristianos o la gente en general que se agrada viendo la maldad en las series, en las películas, en las televisiones. Dice, está hablando de la gente sin Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, la gente del mundo, para hacer cosas que no convienen. O sea, esa serie ¿de qué mentalidad creen que salió? Esa y muchas, menciono esta porque de verdad es un hitazo. Espero que esto no los anime a verla, ¿no? Que digan, ay, vamos a verla. El pastor la promoción, ni les hubiera dicho. Pero vean el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hay series que tienen todo esto, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero vean el 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero escuchen lo siguiente, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tú puedes decir, no, yo no soy violador, no soy asesino, pero si te estás complaciendo con los que la practican, eso, mis hermanos, es participar. Ahí dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, estás viendo esta serie, cómo mueren, no sé cómo sea el concepto, pero es más, ahí les va. Y yo sé porque un día lo comenté, me dijeron, no, pastor, no sea este fariseo. ¿Será correcto complacerse con una función de box donde ambos se están golpeando para dañarse, donde ha habido muertes por los golpes que se dan, donde ha habido personas que quedan dañadas del cerebro, deformes de la cara, donde han sido dañados y lastimados? ¿Será agradable delante de Dios yo ahí aplaudiendo que gane el o que gane el otro y gozándome como dos personas dañan el cuerpo que Dios les dio? ¿Será de verdad? Piénselo y medítenlo delante de Dios, complacerme. A ver, ¿y cómo? Mira, lo tumbó, le dio un knockout bravo, cuando a lo mejor por ese knockout le mató una serie de neuronas que más adelante se lo va a cobrar el cuerpo. ¿Han visto los boxeadores mexicanos cómo están la gran mayoría? En la pobreza, drogadictos, medios locos y dañados. O sea, y ahí dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ya no hay discernimiento, no es tan malo, o es bueno o es malo, mis hermanos. O sea, tenemos que tener ese discernimiento. ¿Y saben cómo se agudiza el discernimiento? Dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, con la palabra, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso falta mucho en muchos cristianos, discernimiento del bien y del mal. Ya no disciernen. O sea, que dos personas se den de moquetazos a ver quién gana, ¿será un buen entretenimiento? Ya no decir de esa serie del calamar. Pero por eso sucede lo que dice Romanos 1:32. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Miren la versión Dios habla hoy. Desde el 29 dice, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Dices, no, yo no lo hago, pero ahí estás viendo con gusto y comiendo palomitas, viendo todo ese tipo de conductas. Mis hermanos, dice Romanos 1:18, que vivimos en un mundo que está totalmente contra la verdad. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ¿qué detienen? Con injusticia la verdad. Es decir, el mundo detiene, se opone, está claramente contra la verdad. Ese es el mundo que vivimos. Están deteniendo con injusticia, con su forma de vida, con su conducta, la verdad de la palabra. Se oponen a la verdad del evangelio. Por eso, más que nunca, necesitamos afirmarnos en la palabra.
Por eso más que nunca necesitamos verdaderamente crecer y madurar para que, como dice Efesios 4:14, ya no seamos niños fluctuantes. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero vean el 15, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la verdad en amor, y entonces vamos a crecer en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos seguir la palabra, detrás de la palabra, todo el tiempo en la palabra, orar la palabra, te levantas, lees la palabra, en el día tienes presente la palabra de Dios, meditas en ella, la lees, la escudriñas cada día. Si no, no vamos a crecer, si no seguimos la verdad. Necesitamos estar pegados a la palabra de Dios, que cada vez menos se predica, que cada vez menos es escuchada, cada vez los púlpitos tienen más filosofías del mundo, humanistas. Por eso vemos a gente inmadura, porque no está creciendo con la palabra de Dios. Por eso vemos a gente que busca una iglesia que tenga buena música. Un día platicaban dos cristianos, oye, ven a mi iglesia, dice, hay buena música, está un grupo bien suave, dice. O sea, no le dijo si la doctrina era correcta, si había sana doctrina, no, ven porque hay buena música. Y eso es lo que están buscando muchas iglesias. ¿Qué hago para atraer gente? A lo mejor si les damos palomitas. No, pero yo estoy convencido que la gente busca esas iglesias porque no quiere oír sana doctrina. Porque dice 2 de Timoteo 4:3, que conocemos muy bien, porque vendrá tiempo, y podríamos decir, ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Se acuerdan qué significa no sufrirán? No soportarán. Hay gente que no aguanta sana doctrina, quieren que le digan, tú eres el mejor, tú eres un campeón, tú eres el escogido de Dios, tú eres la niña de los ojos de Dios. Cuando ese es Israel, por cierto, en el texto bíblico. No quiere decir que Dios no nos ame, somos su iglesia. Murió en la cruz del Calvario, pero eso quieren, ya no quieren sufrir, soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. La versión Dios habla hoy es un poco más clara cuando dice, porque va a llegar el tiempo. Yo le pondría aquí, porque ya llegó el tiempo. Ahí hablaban de futuro. Y hoy estamos hablando de presente porque son los últimos tiempos. Porque ya llegó el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. ¿Ya vieron? Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. ¿Qué busca la gente? Lo que ellos quieren oír. Lo que ellos quieren oír. ¿Y qué predican esos pastores? Lo que la gente quiere oír. Porque si tú quieres clientes, pues dale lo que quieres. Y como ellos lo que quieren, ¿qué son? Clientes. Más clientes, más rico el pastor. Más clientes, entonces les dicen lo que ellos quieren oír. Pero nosotros necesitamos, insisto, Efesios 4:14, para no ser niños fluctuantes, o como dice la versión Dios habla hoy, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por cualquier viento de doctrina, de nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. ¿Conocen gente así? Ven, esta es la iglesia buena y ya están ahí. No, ahora no, ya encontré otra mejor y ahora encontré esta, y parecen chapulines de iglesia en iglesia buscando quien les diga lo que quieren oír, y van a aguantar en tanto no les prediquen de la palabra de Dios algo que les incomode por la vida que llevan, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso lo que tenemos que hacer, versículo 15, es seguir la verdad en amor para crecer. Necesitamos seguir la verdad en amor para crecer. Porque vivimos, insisto, Romanos 1:18, en un mundo donde los hombres detienen con injusticia la verdad. Están en contra de la verdad, y por eso, insisto, 2 de Timoteo 2:3 en la versión Dios habla hoy, la gente no quiere sana enseñanza. La gente quiere entretenerse, que le digan cómo salir de su problema económico, y la palabra de Dios tiene la respuesta a cómo salir
de la condenación del infierno hacia donde van encaminados. Para eso vino Cristo a morir en la cruz. Entonces ya no les gusta la sana doctrina, esa que habla de vivir vidas santas, esa que habla de la obediencia a la palabra de Dios, esa que habla claramente del pecado y de la necesidad de arrepentimiento, incluso en la iglesia, porque llegamos a pecar. Seguimos en este mundo y pecamos, y constantemente se nos debe exhortar a apartarnos del pecado, a vivir vidas santas, a predicar la palabra, a defender. Pero todas estas enseñanzas, hay gente que dice, no, pastor, es que podemos dañar su autoestima. No hable tan duro, porque y si lastimamos a alguien, le dañamos su autoestima. Qué bueno, porque eso hace la palabra de Dios. ¿Saben qué dice Hebreos 4:12? Fíjense lo que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz significa poderosa, que logra su objetivo. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y escuchen, por eso a veces incomoda, por eso muchas veces la palabra de Dios incomoda. Fíjense por qué. Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu. No se queda aquí, entra a lo más profundo del oyente. O sea, la gente está oyendo la palabra de Dios y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, les dice cómo están por dentro. Por eso, cuando alguien oye, me están diciendo cómo soy, es como una radiografía, y se dan cuenta que tienen cáncer espiritual. Y la gente no quiere oír y cree que ignorando se les va a curar el cáncer espiritual. Pero eso hace la palabra de Dios. Y por eso mucha gente se incomoda. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Donde tú y yo no podemos entrar, ahí entra la palabra. Por eso hay que citar la palabra. Por eso cuando compartimos, más palabra, menos rollo y más palabra. Y mira, la Biblia dice, mira acá dice, mira, arrepiéntete, la Biblia dice, y la palabra está penetrando a lo más profundo, y dice, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones de su corazón. O sea, le da cuenta de qué tan mal está. Eso hace la palabra de Dios, es como un diagnóstico de laboratorio donde llegas y le dices, tienes diabetes espiritual. Estás mal y la única cura es Jesucristo. Cree en Él y arrepiéntete. No hay otra manera. Por eso incomoda, por eso molesta, por eso muchos dicen, mejor ni la predico para que mis clientes no se sientan incómodos. Mejor les digo, son unos campeones, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios los va a prosperar, declaro que ya se fue el coronavirus, y etcétera, etcétera. No, necesitamos la palabra de Dios porque es viva y eficaz, es viva y poderosa. Necesitamos predicar la palabra, por eso estar preparado, porque además la palabra de Dios, Mateo 4:4, no solo vivimos de pan, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al predicar la palabra, mis hermanos, estamos predicando la verdad. Con esto quiero terminar para reflexionar. La verdad que puede hacer que la gente sea libre. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La gente vive esclava de su pecado. Necesita conocer la verdad. Si se arrepiente y cree, será libre. Pero yo necesito exponerle ¿qué? La verdad. Y Cristo es la verdad, lo sabemos, Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Necesitamos predicar la verdad que dice Romanos 1:16, que es poder de Dios para salvación. Por eso prediquemos la palabra, es poder. La palabra poder es la palabra griega dunamis. De ahí viene la palabra ¿qué? Dinamita. Cuando predicamos es como una dinamita, ¡pum!, le revela su condición. Pero si la cree, dice ahí, tiene poder ¿para qué? Para salvación. Por eso necesitamos predicar la palabra de Dios, que a la mayoría de la gente le parece locura. Sí, dice 1 Corintios 1:21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó
a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para la gente es locura, pero por ella somos salvos. Dice la versión traducción viviente, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Para la gente es ridículo, a veces es locura. No me digas eso. Unos versículos antes dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Y eso es lo que la gente necesita escuchar. La Biblia dice en Romanos 10:13 que todo aquel, escuchen esta verdad, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar habla de alguien que entiende su necesidad de Dios y viene arrepentido pidiéndole socorro. O sea, invocar nada más es decir, Dios te necesito, es cuando te das cuenta de tu pecado, el Espíritu te ha dado cuenta de tu pecado y vienes necesitado de Dios y lo invocas, Señor, te necesito, soy pecador, no puedo sin ti. Y dice que el que lo invocare va a ser salvo. Pero hay un gran problema, mis hermanos, en el que estamos inmiscuidos nosotros. Aquí la verdad es que el que invocare el nombre del Señor será salvo, pero dice el versículo 14, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí, el que invocar el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a oír si tú y yo no les predicamos? ¿Cómo va a oír tu compañero de escuela, ese que acabas de conocer? ¿Cómo va a oír si tú que tienes la verdad no le dices? ¿Cómo van a oír tus vecinos si tú no les has compartido claramente el mensaje del Evangelio? ¿Cómo van a oír tus compañeros de trabajo del mensaje del Evangelio? ¿Cómo van a invocar si tú no les dices de Cristo, si por miedo al ridículo no les hablas la verdad? Esto nos compromete. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Y parece un contrasentido porque cada vez más predicadores en el YouTube, más iglesias, hay iglesias en cada esquina, pero cada vez menos predicación del Evangelio, cada vez menos predicación de la verdad. Tenemos una responsabilidad. Si conoces la verdad, necesitamos predicarla. Que se burle la gran mayoría, pero habrá quien oiga e invocará el nombre del Señor Jesucristo. Y ese día pase de muerte a vida, y no porque tú y yo fuimos muy buenos, sino porque predicamos la verdad del Evangelio. Aunque se burle la gran mayoría, necesitamos predicar el Evangelio, la verdad. Vivimos en un mundo que detiene con injusticia la verdad, un mundo posmodernista que no cree en la verdad, pero sigamos predicando la verdad para que oigan y algunos de ellos invoquen el nombre de Jesucristo y sean salvos. Termino diciendo el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Necesitamos anunciar la paz, pero no salir allá a la calle, amor y paz. La paz con Dios, la paz que se obtiene cuando una persona arrepentida de sus pecados se reconcilia con Dios. Lo que la gente necesita es la paz con Dios. Hay un organismo en las Naciones Unidas pues que trata de lograr la paz en el mundo, pero esa no es la paz que nosotros predicamos. Anunciar la paz es aquí decirle a la gente: necesitas reconciliarte con Dios. Tu pecado ha hecho división con Dios. Tu pecado te tiene condenado. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y cuando esa persona se arrepiente y cree, hace la paz. En ese momento conoció la buena nueva, que Jesucristo murió por él para reconciliarlo con Dios.
Necesitamos anunciar la paz, mis hermanos, en medio de un mundo que está en contra de la verdad. Prediquemos la verdad del Evangelio. Amén. Vamos a orar y reflexionemos en lo visto esta mañana. Y mientras reflexionamos, pensemos que vivimos de verdad tiempos peligrosos, de maldad. La maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se ha enfriado, el mundo está cada vez más apartado de Dios y la verdad. El mundo está en contra de la verdad. Pero tú y yo conocemos la verdad. Necesitamos permanecer en la verdad, orar como el salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y en ese momento, mis hermanos, tendremos el valor para ir y predicar la verdad. Va a haber gente que por la predicación de la palabra que tú lleves, termine invocando el nombre del Señor. No importa que seamos molestados, perseguidos, rechazados, aún muramos, pero sigamos predicando la verdad. Vivimos en un mundo que está en contra de la verdad, pero necesitamos seguir predicándola. No sucumbamos ante las presiones que quieren callar a la iglesia, que quieren detener la verdad. Tenemos un mandato: ir y predicar el Evangelio. Tenemos que anunciar la paz, decirle a la gente que puede hacer la paz con Dios. Y a lo mejor alguien que escuche esta enseñanza se ha dado cuenta esta mañana que no estás en paz con Dios. Reconcíliate con Dios. Cristo vino para reconciliarte con Él mismo. Él pagó en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados. Y hoy mientes, tranzas, adulteras, robas, es porque eres un pecador. Pero si vienes a Jesucristo arrepentido de tus pecados, Él pagó en la cruz, derramó su sangre y es el único que puede reconciliarte con Dios. Arrepiéntete tú que me escuchas esta mañana. Cree en Jesucristo y serás salvo. Invoca desde lo más profundo de tu corazón al Señor. Dile: te necesito, soy pecador, merezco el infierno, pero tú pagaste por mí. Creo en tu obra en la cruz del Calvario. Díselo ahí con tus propias palabras y reconcíliate con Dios. Hoy puedes ser declarado justo delante de Dios y tener la paz con Dios. Reconcíliate. Ese es el mensaje de salvación. No hay otro camino, no hay otra verdad. Es Jesucristo nada más. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ahí nos advertías el mundo que viviríamos en este final de los tiempos. Un mundo apartado de ti, un mundo anti Dios, un mundo anti Biblia, un mundo anticristianismo, un mundo intolerante que habla de tolerancia pero no toleran la verdad del Evangelio. Pero en medio de este mundo tenemos que predicar la verdad. Fortalécenos, danos de nuevo para predicar tu palabra, danos de nuevo valor, franqueza, arrojo y valentía para no callar, Padre Celestial. Tenemos la verdad, la única y absoluta verdad, que es lo que la gente necesita oír. ¿Cómo van a invocar si nosotros que conocemos la verdad no les hablamos de ella? Usa nuestras vidas, la de cada uno de nosotros. Y si hemos sido faltos de valor, si hemos callado, perdónanos, Señor, y que esta mañana nos comprometamos a que donde quiera que nos movamos, trabajemos, estudiemos, donde quiera que estemos, hablemos la verdad del Evangelio. Aunque haya burlas, rechazos, aunque haya quien le corran de un trabajo, que hablemos y vivamos y defendamos la verdad, porque por ella muchos podrán ser libres, conocerán la verdad y tú los harás libres. Gracias por tu palabra en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén.